Hola, hola, buenas noches. Estoy haciendo este live rápidamente con todos ustedes para hablar un poquito de algo que estuve dialogando hoy con una amiga hace un rato. Entonces no quería poderme a dormir sin reforzar un poquito de un video que subí hace un rato que tenía que ver con los sueños y mañana en el devocional vamos a estar hablando de esto. Y hoy quería dedicarme nada más un rato para todas las personas que van a empezar su semana, que por ahí traen ideas, traen proyectos, traen sueños. Hoy quiero compartirte un poco de algo que estoy hablando con una amiga. Entonces, pues quería dedicarle un tiempo a esto antes de irme a dormir. Creo que es un tema padrísimo y creo que para todos nosotros que estamos esperando en Dios cumplir algunas metas o objetivos, es bien importante saber la postura que Dios tiene conforme a los anhelos, las metas, los sueños que tiene para tu vida y que Él tiene cosas increíbles para ti, ¿no? Entonces, buenas noches, ¿de dónde te conectas? Vamos a darle un ratito aquí. Antes de irme a dormir, me estoy recuperando un poco ahí de la garganta. Fui a un concierto el día de ayer ahí con Redimidos y Evancraft. Estuvo muy bonito, muy padre. Y nada, pues quería dedicar un ratito aquí con todos ustedes para hablar de los sueños, de los sueños, la opinión de Dios que tiene sobre tus sueños, la opinión que Dios tiene sobre tus metas, y más si ya te vas a ir a acostar y yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu vida alrededor de los sueños que quieres vivir o que estás trabajando para vivir o que te estás esforzando para vivir, ¿no? Porque yo creo que una persona que no tiene un verdadero sueño, un objetivo por el cual aspirar y se levanta en la cotidianidad, es una persona que poco a poco se va secando, ¿no? Entonces, definitivamente una de las cosas que tenemos que entender de parte de Dios para nuestra vida es que Él ha puesto sueños para que tú tengas una incomodidad, una dirección, una motivación especial que empieza contigo, pero que termina con alguien más. Y hoy dediqué un buen rato ya para terminar mi día. Digo, normalmente en el grupo de jóvenes, los domingos, cada quien o se van a comer unos, pero casi siempre cerramos nuestro domingo con un momento, una charla ahí de café, ¿no? Entonces, una de las cosas que estábamos hablando ahí principalmente tenía que ver con esto de los sueños, ¿no? Y estaba hablando con esta amiga donde me compartía un poquito sobre cosas que ha querido hacer y que no ha encontrado el tiempo y demás. Pero yo una de las cosas que Dios está hablando a mi vida mientras yo estaba hablando con ella era lo siguiente, le decía, mira, a veces nosotros nos dan tanto miedo nuestros sueños, nos aterran más nuestros sueños que nuestras pesadillas, o a veces nos da más miedo nuestro sueño porque ya nos acostumbramos a vivir una pesadilla. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida que puede ser una pesadilla y nos aterra el sueño que tenemos, nos aterra ese anhelo que tenemos, nos aterra más que la pesadilla que estamos viviendo. Preferimos vivir enfermos, preferimos vivir al día, preferimos vivir frustrados porque es algo que conocemos, porque es algo que nos acostumbramos, en vez de ir y buscar algo, ¿no? Que tienes como de parte de Dios para tu vida. Entonces, definitivamente lo que te quiero compartir es que Dios ha depositado sueños para que entiendas que tu vida tiene una relevancia más grande de la que crees. Dios ha depositado sueños en tu vida para que tengas un motivo más grande por el cual levantarte. Entonces, definitivamente lo que Dios tiene para tu vida excede la etapa donde tú estás. Y les digo, muchos de nosotros de alguna manera soltamos el sueño y empezamos a vivir la pesadilla. Y lo que le decía a ella, le decía, mira, tienes que entender que Dios siempre va a querer que trabajes con lo que tienes para esa primera etapa. Muchos de nosotros estamos esperando obtener ciertas cosas para empezar. El momento perfecto, los recursos perfectos, las relaciones perfectas, bueno, todas cosas tenemos que nos queremos esperar por tantas cosas para poder empezar a dar esos primeros pasos. Pero Dios ya te dio lo suficiente para iniciar y eso es lo que tienes que entender de los sueños de parte de Dios, porque en el momento que tú ya no necesitas
la mano sobrenatural de Dios, en el momento que tú ya no necesitas ese mover extraordinario de parte de Dios, tendemos a abandonar a Dios. Y una de las cosas que le estaba comentando a ella, le decía, es que tienes que comenzar con lo que tienes para que tú puedas entender y puedas ver que Dios se va a mover en tu vida a través de ese sueño y que tú le puedas dar a Él el reconocimiento, que tú le puedas dar el honor, que tú le puedas dar que tú puedas entender que Dios con poco hizo mucho. Dije, ve los ejemplos que vemos en la Biblia. En la Biblia vemos ejemplos de personas con cosas ordinarias, hicieron cosas extraordinarias. Y lo que tú ves ordinario en tu vida, Dios lo quiere usar de manera extraordinaria para que tú puedas ver resultados y que tú puedas darle la gloria a Él. Aparte, Él quiere trabajar con tu carácter, con tu fe, para que tú puedas hacer cosas extraordinarias. Entonces, Dios quiere usar lo ordinario de tu vida para hacer cosas extraordinarias en tu vida y en la vida de otras personas. Entonces, no debes de estar esperando por todo, porque todo esté perfecto, por tener todo cubierto. Pregúntate si tienes lo necesario para empezar y empieza a tomar acción. Y lo mejor que puedes hacer en este proceso es también cuidar con quién compartes tus sueños. Muchos de nosotros estamos esperando la aprobación de las personas equivocadas alrededor de nuestros sueños y nuestros anhelos. Muchos de nosotros estamos esperando que la familia nos apruebe, que los papás nos aprueben. Yo le comentaba y le dije, mira, para mí cuando yo empecé mi caminar, mi familia no me apoyaba. Sinceramente, me tiraron un poquito ahí de loco. Pero fue cuando empezaron a ver que yo estaba comprometido con mis sueños, loco con mis sueños, y luego ese compromiso, esa convicción con mis sueños empezó a generar resultados y pasó del escepticismo a ya una credibilidad. Y hoy en día ya saben que lo que ellos consideraban locura fue algo que de alguna manera fue evidente para ellos que era algo que Dios me estaba mandando a hacer. Entonces lo que te quiero decir es que si estás viviendo una vida ordinaria y crees en un Dios extraordinario y tú estás esperando por tener cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, le estás quitando a Dios de la ecuación. Dios quiere usar cosas ordinarias de tu vida para generar resultados extraordinarios en tu vida. Si Dios te depositó un sueño, si Dios te depositó un anhelo que no te aleja de Él, que te hace dependiente de Él, Él definitivamente quiere trabajar con eso que tú tienes. Pues tú ya tienes lo necesario para empezar y es importante que entiendas esto. Si mañana vas a empezar tu semana, si mañana vas a empezar tu día, tienes que empezarlo con la convicción que Dios ya te equipó con lo necesario para esa primera etapa. Y tienes que tener la disciplina de seguir y de hacer con lo que tienes, lo que Dios te está mandando a hacer. No te preocupes por tener todas las respuestas. A ti no te corresponde tener todas las respuestas. A ti no te corresponde tener todo resuelto. A ti te corresponde obedecer en aquello que Dios te ha mandado a emprender. A ti te corresponde ejecutar en aquello en lo que Dios te ha puesto en tu corazón a hacer. Muchos quieren un restaurante, pero no han hecho ni un platillo. Muchos quieren una cafetería, pero no saben nada de un café, no han leído, no han buscado información, no han dado sus primeros pasos. Están pidiendo a Dios por algo que son incapaces de manejar, porque no saben manejar los pequeños recursos que tienen ahorita. Y Dios es un Dios que te va a ir llevando por etapas. Dios te va a ir dando, te va a ir respondiendo por transiciones, porque lo que quiere es que formes un carácter, no, las victorias no te van a formar, te van a formar los procesos. Y por eso soy muy intencional en compartir esta parte, ya sea en el podcast o en los contenidos. Tú tienes que entender que Dios es un Dios de procesos. Las victorias siempre van a ser consecuencias, no son el objetivo. La victoria siempre va a ser un resultado que va a derivar de vivir una fe activa. Dios definitivamente tiene planes extraordinarios contigo, pero Él va a usar tu vida ordinaria. Y tú tienes que empezar a confiar y creer en ese Dios extraordinario.
Otra de las cosas que yo le estaba diciendo es que, y lo he venido hablando en la semana, que muchos de nosotros que decimos creer en este Dios, ¿no? O sea, que es un rey y que nosotros somos sus hijos, ¿no? Que podemos decir que somos príncipes y princesas, pero seguimos pidiendo como mendigos. Seguimos queriendo una porción como mendigos. Estamos mendigándole a Dios. Estamos mendigándole pequeñas cosas. Estamos mendigándoles pequeños resultados. Y aunque es una palabra dura, tienes que entender que tu oración determina mucho el tamaño de tu Dios. Muchas de la gente le está pidiendo a Dios cosas solamente para sobrevivir. Muchos le están pidiendo pequeñas cosas para llevar el día. Muchas personas le están pidiendo cosas a Dios que no te retan tu fe, que no te incomodan, que no te hacen crecer. O sea, que tú tienes una fe de mendigo, no tienes una fe de príncipe, de princesa, no tienes una fe de realeza, no tienes una conversación de realeza. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues que es importante que entiendas que tus peticiones van a determinar muchísimo tus visiones. Y mientras tú sigas mendigando peticiones, mientras tú sigas mendigando resultados, no vas a poder vivir todo lo que tú puedes ser. Si Dios te dio un sueño grande, ¿en quién te tienes que convertir para poder manejar aquello que estás soñando? Si te digo, si tú eres incapaz de manejar tus finanzas, ¿cómo vas a manejar las finanzas de una empresa? Si tú estás pidiendo por una mejor salud, pero tu estilo de vida no te pones a caminar, no te pones a comer mejor, hay una incongruencia en tu petición. Volvemos a lo que les comentaba, muchas peticiones que nosotros pedimos no van acompañadas de las acciones, no somos coherentes en aquello que pedimos. Yo hay muchas personas que dicen, no, es que sabes que yo quiero una relación, yo quiero una persona que esté conectado contigo, Dios, que te sirva, que te ame, pero la persona que le está pidiendo eso no está conectada con Dios, no sabe ni cuáles son los libros de la Biblia, no vive una vida con principios bíblicos, es una persona muchas veces religiosa que asiste nada más, es una persona que no ha sanado sus inseguridades o sus rollos. Entonces estás pidiendo algo que no puedes manejar porque no has empezado a trabajar contigo para estar capacitada para aquello que estás pidiendo. Entonces muchos de nosotros pedimos cosas que no estamos capacitados para manejar. Y les digo, es como si un niño te pide las llaves del carro. Pues aunque ames a ese niño y sea tu hijo, tú sabes que no está capacitado, no es su temporada, no está adaptado para las cosas que está pidiendo. Entonces tú tienes que entender esto, o sea, tus peticiones van a determinar también mucho tu madurez, tu congruencia, tu intencionalidad. Tus peticiones van a ser un sinónimo. O sea, yo les decía, muchos tienen que tener cuidado también con lo que piden, porque muchos no están dispuestos a pasar por el proceso de lo que piden. Muchos cuando decimos, si es Dios, ayúdame a crecer, ayúdame a ser más disciplinado, pues Dios no te va a hacer disciplinado. Dios te va a mandar el proceso para hacerte disciplinado. Dios te va a mandar el proceso para que tengas una mejor salud. Dios te va a mandar el proceso para que emprendas. Pero nosotros le estamos pidiendo por el resultado, no le estamos, pero sin tener en cuenta que vamos a tener que pasar por el proceso para obtener el resultado. Entonces, les digo, muchas veces la gran mayoría de nosotros desconocemos nuestra identidad en Dios, desconocemos cómo funciona la oración, o sea, nos desorientamos de cómo funciona la relación con Dios. Y pensamos que es una relación como de un genio mágico, donde tú llegas, le pides y te resuelve. Dios sí tiene la capacidad de resolver muchas cosas en muchos momentos donde esté fuera de tus manos. Seguramente se va a mover de manera sobrenatural, pero la realidad es que muchas de las transiciones que tú puedes hacer en tu vida están en tus manos. Y por eso no has visto la mano de Dios, porque están en tus manos. Y Dios no va a resolver algo que está en tu capacidad. Dios te puede ayudar en eso que está en tus manos, definitivamente.
pero muchas veces queremos poner en las manos de Dios cosas que están en nuestras manos. ¿Estoy hablando a alguien en esta noche? Hay tantas cosas, tantos resultados, tantas acciones que están todavía en tus manos y tú estás queriendo delegárselas a Dios cuando no le corresponden a Dios. Te corresponden 100% a ti. Mientras tú no entiendas que las cosas que te corresponden a ti son 100% tu responsabilidad y estés culpando a otra persona, estés culpando a Dios. A mí me encanta entender esta parte de Dios, cómo trabaja con cada uno de nosotros, porque es una evidencia muchas veces de lo religioso que somos, de lo poco prácticos con nuestra fe. Yo creo que una de las frases que Dios ha puesto a través del Espíritu en mi vida sobre las personas que nos decimos creer en Él es que, ¿sabes qué, Saúl? Muchas de las personas confunden promesas con pereza. ¿Sabes qué, Saúl? Muchas de las personas que dicen creer en mi palabra simplemente piensan que no tienen que hacer nada. Mira, lo único por lo cual tú no debes de hacer, no hay nada que tú puedas hacer para obtener, es la gracia y el perdón de pecados. Eso es totalmente gratuito. O sea, lo único que te va a tomar es una oración, pero mantenerte te va a costar toda tu vida. Mantenerte posteriormente a esa oración te va a costar toda tu vida. Es una formación durante toda tu vida. Y muchos de nosotros pensamos que así como la gracia, que nomás tenemos que hacer una petición y no hacer nada, así pensamos que todas las otras promesas se van a dar. Y esa es una fe pobre, esa es una fe perezosa, esa es una fe hasta me atrevería a decir como satánica. O sea, aquí no hay meritocracia, aquí hay trabajo. Jesús mismo se refería mucho a nosotros como los obreros, los agricultores. O sea, esas personas son personas que trabajan, son personas que ejecutan. Entonces, ¿por qué el creyente batalla tanto? ¿Por qué el creyente sobrevive? Pues porque una vez que llega el conocimiento de Dios, piensa que dejarle las cargas a Dios es también dejarle la responsabilidad de cambiar sus circunstancias. Cuando hay un grado de responsabilidad que tienes que hacer, hay un proceso que tienes que pasar, hay un precio que tienes que pagar, hay un tiempo que tienes que invertir, hay recurso que tienes que invertir. Entonces tú tienes que entender esto, o sea, tú tienes que entender que si tú dices creer en Dios, es también moverte en Dios. A esta amiga que le está diciendo hoy, que le comentaba esto, que me está hablando de sus sueños, yo decía, tú haz tu parte. Tú haz tu parte con tus cosas ordinarias para que Dios haga la suya de manera extraordinaria. Pero Dios no va a moverse de manera extraordinaria hasta que tú hayas agotado tu recurso. A ella le encanta componer y tocar y esto. Y le dice, es que tú sigues esperando. Tú estás pidiendo por una etapa 2 cuando no has empezado en la etapa uno. Dije, yo te puedo mostrar gente que sin conocer a Dios empezó con lo que tenía, empezó con constancia y automáticamente se abrieron un lugar en el mundo. ¿Cuántas personas no han descubierto en YouTube porque están subiendo videos cantando y eso? Yo le decía, ahora imagínate, ¿tú crees que Dios no te va a abrir las puertas? Si es algo que quema en tu corazón, si tienes talento realmente, ¿tú crees que Dios no te va a abrir las puertas? Pero si haces tu parte, si nada más tienes la guitarra, si nada más tienes el celular, ya tienes más recursos, ya tienes una plataforma para empezar.
Entonces en la Biblia dice, me encanta en Eclesiastés, dice que el agricultor que espera la nube perfecta nunca siembra. Y muchos de nosotros estamos esperando esa nube perfecta. No es hasta que encuentre esta persona, hasta que tenga este resultado, hasta que tenga tal ingreso. Qué vida tan aburrida vivir una vida sin fe. No hay nada como que la adrenalina de vivir una vida con fe, una fe activa. ¿Cuál fue el último milagro que viste? ¿Cuál fue el último resultado extraordinario que viviste? Hay dos maneras de vivir en milagros, en urgencia y en creencia. En urgencia es cuando ya te agotaste todos los recursos y nada más recurres a Dios. Estás en altos niveles de estrés, estás en altos niveles de miedo, estás desahuciado básicamente. Y que la gran mayoría vive una fe en urgencia. Pero vivir una fe en creencia es cuando tú eliges ponerte en un estado donde tú haces lo que a ti te corresponde. Y dices, Dios, ahora te toca a ti. Dios, ahora tú muévete de manera sobrenatural. Ya hice mi parte. Y si hay algo más que me falta hacer, apúntamelo. Pero si no, permíteme verte obrar aquí. Permíteme verte mostrarte acá. Pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros vivimos en una fe de urgencia, no una fe de creencia. Cuando tú voluntariamente te pones en la situación donde necesitas tener fe, donde necesitas creerle, donde necesitas entregarle, cuando es una acción voluntaria, no involuntaria como en la urgencia, porque en la urgencia es involuntaria, pero más bien en la creencia es voluntaria, donde me estoy poniendo en la brecha, me estoy poniendo elijo salir de la certeza, elijo salir de mi comodidad, elijo moverme a un lugar donde dependo 100% de ti. Cuando tú empiezas a hacer tu vida de esa manera, vas a empezar a vivir una vida extraordinaria. Y qué padre hacer eso, ¿por qué? Porque cuando llegue la urgencia, ya vas a estar tan acostumbrado, tan acostumbrada a vivir bajo la dirección de Dios, a moverte bajo ese estado de fe, que la urgencia no va a tener poder sobre tu vida. ¿Ves lo importante de una persona que aprende a una vida con una fe práctica, a vivirla? Por eso me encanta esta parte que dice en la Biblia, ¿no? Que en el primer salmo, cuando dice que o sea, el hombre que medita en la Biblia de día y de noche es como un árbol junto a un río. O sea, aunque pasen, dice, donde su hoja no cae. Y me voló en la cabeza porque dice, ¿cómo? Pues si hay temporadas, o sea, necesita, necesita un árbol, o sea, tener su temporada de que sí, pero cuando estás bajo la fuente, cuando estás hidratándote de aquello que necesitas constantemente, aunque lleguen temporadas donde los demás se marchitan, tú estás tan apegado al agua viva que es ilógico, que es irracional, que no entra en el parámetro natural. Pero por eso es qué diferente es pasar de una fe en urgencia a una fe en creencia. Ahora, aquí hay algo bien interesante, no es culpa de la gente, la mayoría de los dirigentes quiere gente ignorante, uno elige ser ignorante, uno elige no leer. Elige solamente educarse o letrarse cada domingo nada más. Uno elige poner todo su desarrollo en la vida de otras personas cuando me enseñen, cuando me muestren, cuando me digan. La vida, tu vida es consecuencia en su mayoría de tus elecciones. Si tú estás eligiendo estar en un lugar que te mantiene ignorante, es tu decisión al final del día. Yo les puedo decir, yo comparto en una iglesia, estoy en un grupo de jóvenes
pero no porque yo esté en la elección. Entonces yo tengo que entender que yo elijo lo que vivo. Es muy fácil delegar mis resultados a alguien más. Es muy fácil delegarle mi vida, el estado de mi vida a alguien más. Entonces, la vida que estás viviendo, muchas veces, en su mayoría, tiene que ver con tus elecciones. Muchas veces, al inicio, no elegimos, sí, pero posterior al inicio, tú puedes elegir permanecer donde estás, elegir seguir con lo mismo. Puede que no elegiste la situación donde estás, pero puedes elegir salir de la situación donde estás. La vida tiene que ver con elecciones y es el recurso más importante que Dios le dio al hombre, al ser humano, a la mujer. Dios nunca va a violar tu poder de elegir. El libre albedrío no tiene que ver solamente con el bien y el mal, tiene que ver con el poder que tú tengas para transformar tu vida, para crecerla o decrecerla. Y Dios con ese poder no se mete. Entonces tu vida ahorita, por más que creas en Dios, por más que leas la Biblia, tiene que ver más con lo que eliges que con lo que lees. Y tiene que ver con lo que crees que con lo que ves. La fe sin obras es muerta. Dice que la fe viene del oír de la palabra, y que la fe sin obras es muerta. Entonces digo, hay gente que dice Dios tiene esto, Dios tiene el otro, Dios quiere esto, Dios la, pero no hay una congruencia en lo que dicen que creen y en lo que viven. Piden por cosas extraordinarias, a veces, pocas veces, pero viven vidas ordinarias. Al final del día, creo que los mejores creyentes somos aquellos que podemos generar resultados extraordinarios sin tener que abrir la boca, donde la gente puede ver, wow, ¿qué fue lo que hiciste o cómo lo hiciste? Y tú puedas apuntar a Dios. Con los empresarios o emprendedores con los que trabajo, es lo que les digo, un buen negocio con propósito, un buen negocio con resultados, se vuelve magnético. No tienes que poner salmos en tus, o versículos en tus, en tu publicidad. No tienes que estar poniendo nada de eso. Tu vida es una manifestación de tu fe. O sea, no necesitas tú. Algo que me encantaba de un pastor, Timothy Keller, que decía que cuando nosotros queremos como apoyar y empujar el mensaje, le quitamos el poder. O sea, dice, no encierres al león. En tu vida, no encierres al león. Empieza a vivir lo que crees. Y bueno, pues, entonces era algo que les quería compartir alrededor de aquellas personas que tienen sueños. Nada más. Dios por algo los puso ahí, pero tú tienes que usar lo que tienes para ir por lo que quieres. Y ya tienes suficiente para hacerlo. Simplemente que tienes que ya tomar responsabilidad de lo que Dios ya puso en tu vida. ¿Ok? Pero bueno, nos vemos el día de mañana, nuestro devocional, ya saben, punto a las 9 de la mañana, Ciudad de México. Vamos a seguir reforzando un poco más de este tema, entonces va a estar padrísimo, ¿no? Les mando un abrazo, que Dios me los bendiga. Si no han visto el podcast, chéquenlo, Vence tu Gigante en YouTube, en Spotify, está en Apple Podcast también. Ahí en el link de la biografía de TikTok pueden encontrarlo. Y ya saben, si Dios te habla, pon ahí tus comentarios. Etiquétame en Instagram, Mentor Saúl P. Y bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en nuestro devocional, ¿sale? Chao, chao. Gracias por escuchar. De verdad, gracias por acompañarme un ratito aquí. Chao.